¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Estamos en el episodio 4. Ahora vamos a ver el tercer paso en cómo hacer un plan de alimentación o bien lo que necesitas saber para seleccionar los alimentos una vez que ya tienes tus calorías y tus porcentajes de macronutrientes. Comenzamos. Muy bien, pues vamos entonces a entrarnos en este punto. Es súper importante que podamos definir esta situación, ya que de esto se diferencia un plan profesional y alguien que solamente cumple meramente con una matemática simple y básica. Las proteínas, los carbohidratos y los lípidos tienen unas divisiones. Esto lo toqué un poquito en el video pasado, ¿no? Existen los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal para poder obtener proteína. Pollo, carne de res, pescado, huevo, lácteos serían como los principales. Como fuentes vegetales, la soya, las legumbres, el tofu. Podríamos obtener proteína, aunque hay otras fuentes, ¿no? Carbohidratos, fibra, que particularmente serían los vegetales. Almidones como papa, tortillas, arroz, que sería lo que usamos más en México. Azúcares simples como fructosa, glucosa, la lactosa podría ser considerado también. Y en el caso de las grasas, las de origen animal como manteca y mantequilla, y los de origen vegetal como los aceites que usamos para cocinar, de maíz, de girasol, el de coco, por ejemplo, ¿no? Todos ellos caen en cierto grupo que utilizamos en el sistema mexicano de alimentos equivalentes para poder escoger una porción detallada. El detalle de este video es que necesitamos, o forzosamente la ética del nutriólogo nos orilla a que deberíamos escoger la mejor opción que tiene la naturaleza para poder comer en base a ese grupo que yo quiero aumentar en mi dieta dependiendo del porcentaje que yo escogí, ¿no? Entonces se supone que deberíamos de escoger alimentos naturales. Sin embargo, hay una diferencia que nos puede ayudar a poder pertenecer más a un grupo que se apega al plan de alimentación, ¿no? Generalmente todas las personas fallan, ¿no? A las 2 semanas, 3 semanas, tal vez un mes y les fue bien y no pueden sostener un plan de alimentación porque no queda con sus preferencias, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos estos alimentos que encontramos en el supermercado que nos llaman la atención, como los cereales de caja, algunas botanas, por ejemplo, productos deshidratados que nos podrían ayudar. Y esto no significa solamente en el área de los carbohidratos. Hay versiones de grasa que también nos pueden beneficiar bastante, como las cremas, por ejemplo. O en cuanto a los de origen animal, existen las proteínas en polvo, ¿no? Y existen muchos estigmas a diferentes presentaciones de los alimentos. Vamos a hacer un ejemplo cómo es que sí podemos incluir una diferencia entre alimento tal vez que no está con tanta fama de saludable contra un alimento que la naturaleza nos muestra. Vamos a ver. Muy bien, entonces ya vemos un caso práctico para poder entender la variedad de los alimentos y cómo podemos incluir de vez en cuando algún tipo de comida que nos pueda satisfacer tanto a nuestras ganas de estimular la dopamina, la serotonina, la oxitocina, esta parte de que puedo incluir todo y me puedo salir con la mía, ¿no? Eso permite que la persona se apegue más al plan. O tú que necesitas hacer un plan de alimentación y no has encontrado la manera, pues podemos ser un poquito más flexibles, ¿no? Entonces, no existe solo una forma de hacer las cosas. Si te gustan más las grasas, pues comemos más grasa para poder completar nuestras calorías. Si te gustan más los azúcares, podemos ver la manera de que el índice glucémico se disminuya. Podemos ver también la manera de cómo agregar más alimentos de origen animal, si es tu deseo. O bien, si no quieres consumir nada de carne, pollo, pescado, ninguna fuente animal, ni siquiera secreciones, o el huevo, por ejemplo, no se necesita, porque tenemos un sustituto en todos los casos. En un ejemplo de 2000 calorías, si yo necesitara 2400 para mis necesidades diarias y yo quisiera hacer un déficit del 20% de mis calorías, yo tendría que consumir 2000 calorías si a mí me interesara bajar de peso. Entonces, yo podría balancear mi dieta a 50% carbohidratos, 25 proteínas y 25% de grasa, que representarían 1000 calorías para los carbohidratos, 500 calorías para las proteínas y 500 calorías para las grasas. Hasta ahí todavía es confuso para la persona que no es nutriólogo. Pero esto lo vamos a convertir a gramos.
tenemos 250 gramos para los hidratos de carbono, 125 para las proteínas y 55 gramos de grasa para los lípidos. Entonces, ¿cómo representamos estos gramajes? En carbohidratos, una tortilla representa 15 gramos. En promedio, 70 gramos de papa son 15 gramos de carbohidrato. 20 gramos de avena contienen 15 gramos de carbohidrato. Y un alimento procesado que a todos nos gusta, media taza de cereal, Zucaritas, por ejemplo, traería 15 gramos de carbohidrato. Entonces, de los 250 yo puedo utilizar diferentes alimentos para completar mis 250. En cuanto a la proteína, un scoop de proteína en polvo que todos le tienen miedo porque si no haces ejercicio crees que no la puedes consumir, representa 25 gramos de proteína, de los 125 que yo tendría que consumir. 100 gramos de pollo, por ejemplo, podría representar 20 a 25, siempre es un rango. 100 gramos de camarones, la misma cantidad. Y por ejemplo, la carne seca que utilizamos aquí en Monterrey bastante, 30 gramos en promedio, dependiendo de la marca, serían 20 a 25 gramos de proteína. Entonces, si yo necesito 125, yo podría escoger un scoop, 100 gramos de pollo, 100 gramos de camarones y tal vez 60 gramos de carne seca y ya tengo mis 120 gramos de proteína, por decir un ejemplo, ¿no? Y lípidos, 5 mililitros de aceite me dan 5 gramos de grasa. 18 gramos de queso Filadelfia me dan 5 gramos de grasa. 35 gramos de aguacate me dan 5 gramos de grasa. Entonces aquí decimos, bueno, el aceite no me representa tanto espacio en el plato, entonces me gustaría mejor ver aguacate, ¿no? Oye, que el aguacate no me gusta, a mí me gustan más las cremas, entonces Filadelfia. O crema pura de vaca, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de distintas fuentes que hay de todos los alimentos y cómo representan todos un valor de acuerdo a una porción que la podemos cuadrar fácilmente y no necesitas abandonar ningún grupo de alimento. Entonces, ¿cuánto puedes consumir? Depende de las calorías que elegiste, las cuales están relacionadas a tus necesidades, ya sea que quieras subir o que quieras bajar de peso, y barajeamos con el balance de los porcentajes, otra vez en base a tu objetivo y necesidades, para poder determinar qué alimentos puedes incluir y cuánto de ellos, sin necesidad de que los abandones. Oye, Santiago, que las Zucaritas tienen fama de que son alimentos procesados y son azucarados, pero yo recuerda que ya tengo 400 calorías menos, ya recorté comida, y eso va a impactar de manera positiva, aunque yo seleccione, entre comillas, alimentos que no serían recomendados. La mezcla de las Zucaritas con tal vez proteína en polvo, tal vez mezclada con leche de almendras para darle todavía más textura, y tal vez le pongo plátano o fresas, ya incluí fibra, grasa, proteína y un carbohidrato entre simple y complejo, que en un bolo alimenticio, en cuando llegue al estómago, va a generar un poquito de dificultad para procesarse. Y entonces la glucosa en sangre no se va a elevar como creemos. Y ya en el todo, que tal vez ese día que escogí la proteína, escogí el pollo, escogí los camarones y la carne seca, ya no figura ese problema, ya que tengo menos comida de la que necesito, me comprometí a gastar más energía y no he abandonado ningún tipo de alimentos. Entonces, acércate a un profesional para que haga un plan para ti de manera personalizada. Ahora, no hemos hablado de cómo podríamos distribuir los tiempos de comida y cuánto podríamos hacer en el día, si hago 3, si hago 2, si hago 5 tiempos de comida. Eso lo vemos en el siguiente video. Dale like, suscríbete y comparte para que podamos todos aprender a llevar a cabo una alimentación saludable y sostenible a largo plazo. Gracias.